Hola, buenas tardes. Esto es Daily Tenent de Politicast. Hoy es martes, es 26 de mayo de 2020. Son las 7 de la tarde y arrancamos. Tras muchas semanas en el que los partidos de la oposición pedían un luto oficial en España por las víctimas del coronavirus, finalmente se va a dar. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes decretar 10 días de luto oficial por las víctimas del coronavirus, que empiezan, por cierto, hoy mismo. Las banderas estarán situadas en el exterior de los edificios públicos a media asta y las del interior lucirán un lazo negro o crespón. El Consejo de Ministros en esta mañana ha aprobado la declaración del luto oficial en todo el país por las víctimas de la pandemia del coronavirus. Un luto que se va a extender por 10 días a partir de mañana miércoles, con bandera a media asta en todos los edificios públicos y también en los buques de la Armada. Por otro lado, el luto también regula el comportamiento de las personalidades públicas y la familia real. Está previsto que haya un acto en honor a las víctimas del coronavirus cuando el estado de alarma termine. Cabe destacar que este es el duelo más largo que ha habido en toda la democracia española. Un martes en el que el día después de la destitución polémica, según varios estamentos, incluso de varios partidos de la oposición como PP y Vox, del comandante Pérez de los Cobos, el número 2 de la Guardia Civil, el teniente general Lauretino Ceña, ha presentado su dimisión en el Ministerio de Interior horas después de conocerse la destitución del coronel, jefe de la Guardia Civil en Madrid, por un informe sobre la COVID-19 y el 8M en el que se acusaba de tener muchas valoraciones subjetivas y vertía graves acusaciones contra el jefe del Comité de Desescalada y ahora mismo rostro de la actualidad, Fernando Simón. Ceña tenía que haberse jubilado el pasado 23 de marzo, pero tenía el compromiso de seguir en el puesto hasta el 2 de junio, según informa el diario El País, fuentes del Instituto Armado. Su salida, a escasos días de terminar su encomienda, evidencia sus discrepancias con Interior. El teniente general Ceña ha dimitido por considerar que no se ha respetado la cadena de mando, ya que no fue consultado por nadie del ministerio y solamente fue informado. Hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha echado pelotas fuera a esta situación, asegurando que ya estaba previsto. No hay ninguna relación ni ninguna circunstancia extraña a ese respecto. No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino es rodearse de las personas, porque se adquiere evidentemente como personas que están en la alta gestión del Ministerio del Interior, de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos. En ese sentido, coincido contigo, Esther, que el coronel Pérez de los Cobos, no sé si lo he dicho, pero si no lo digo, tiene un historial y un currículum ejemplar. Pero también es cierto que en la Guardia Civil hay muchísimos efectivos que tienen unos currículums igual de espectaculares. Nos caracterizamos por tener mucha gente, muchos hombres y mujeres en la Guardia Civil capaces de los mayores logros y éxitos. Ante toda esta polémica, ante la destitución del general Pérez de los Cobos, hoy el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha anunciado su sustituto. Será el general Pablo Salas, actual máximo responsable de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil, como jefe del Servicio de Información. Ante este boom, también hoy Marlaska ha querido calmar un poco los ánimos y las tensiones en la Guardia Civil y ha anunciado una de las reivindicaciones más demandadas en los últimos años por la Guardia Civil, y es la equiparación salarial con la Policía Nacional y con las policías autonómicas. Marlaska ha anunciado que en los próximos meses habrá un aumento de sueldo de la Guardia Civil en un 20%. Esta destitución del general Pérez de los Cobos no ha hecho esperar a los partidos de la oposición para criticar al gobierno. El primero ha sido el partido de la oposición, el PP. Su secretario Teodoro García Egea ha asegurado en una entrevista que considera infamia e intolerable cesar a un hombre de honor y que el ministro Grande Marlaska ha perdido toda la dignidad que tenía como juez siguiendo estas instrucciones que ha recibido de bien seguro del presidente Pedro Sánchez. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha declarado este martes en una entrevista para TV3 que el cese del coronel puede dar para iniciar una investigación por posible perpetración de un delito. Y
y Santiago Abascal ha tenido que utilizar su cuenta de Twitter, como es habitual, para dar un mensaje de respeto y de cariño hacia el general Pérez de los Cobos y asegura que hay destituciones que son medallas de honor, y también reclama la comparecencia del ministro para dar explicaciones sobre este cese. Un martes también en el que se han publicado los primeros informes, como dijo el gobierno el sábado pasado, exactamente Pedro Sánchez, en las que se iba a demostrar cuáles son los informes de la desescalada de las comunidades autónomas para demostrar si podían pasar a la fase 1 o no, y cómo pasaron en estos casos. Y hemos visto muchas cosas curiosas. La primera es que el Ministerio de Sanidad lo publicó a última hora de ayer lunes, y que justifican las causas por diferentes criterios que tanto Sanidad como otras comunidades no han cumplido a rajatabla. Tal como se había anunciado, no había estos criterios fijos e inamovibles. Cada documento hace énfasis en las virtudes o necesidad de mejora de cada comunidad, y los cambios de fase se han dado con valores muy dispares. Por poner un ejemplo, en La Rioja, la atención primaria diagnosticaba al 100% de los casos sospechosos mediante pruebas PCR. Es la única excepción en España. La mayoría de comunidades quedaban muy lejos de esta cifra, y Sanidad insta en sus informes a hacer esos esfuerzos para mejorar su capacidad de contagio y así poder intentar parar la cadena de contagios del coronavirus. Madrid, por ejemplo, la capital de España, ha avanzado haciendo test a la mitad de las personas que acudían al médico de cabecera con síntomas, pero antes no era así. Sí que ha habido una ligera mejoría. Sin embargo, en Cataluña, Barcelona y su área metropolitana, tanto norte como sur, hacían PCR al 21% de los sospechosos en primaria. Antes solo eran al 15% según los informes de Sanidad. Estas disparidades se pueden deber, como ha explicado Fernando Simón en varias ocasiones, a que unos factores son interdependientes de otros. Por ejemplo, si una comunidad no tiene grandes capacidades de detección, pero tampoco una gran incidencia de la epidemia, por ejemplo, Asturias, estaría en mejor situación que otra con gran capacidad. Es por ello que estos números y estos informes son a veces un poco dispares. El coronavirus y el estado de alarma con el cierre de oficinas de la Seguridad Social ha provocado una caída del número de pensiones contributivas. El primer motivo se entiende, la COVID-19 se ceba con los más mayores, pero el segundo es que ha traído menos solicitudes y por tanto menos altas de jubilación. La combinación de ambas causas argumenta el Ministerio de Seguridad Social que en mayo se han pagado 9.754.137 pensiones contributivas, 38.508 menos que el mes anterior. La reducción en el número de pensiones ha conllevado a una rebaja en el gasto mensual acumulado, y esto último es todavía más excepcional. No hay precedentes de una rebaja en la nómina mensual de pensiones contributivas en esa serie, y en mayo se han pagado 9.851 millones de euros, un 0,27 menos que en abril. Es el tercer mes consecutivo en que baja el número de pensiones. No obstante, la caída de mayo supera de largo la acumulada en los 2 meses precedentes. Es más, la triplica. Es la primera vez en la serie, que comienza en 2005, que se produce un retroceso de pensiones durante 3 meses consecutivos, según los datos de la Seguridad Social. Dos noticias internacionales para acabar este Daily Ten. La primera nos lleva al Reino Unido. El ideólogo del Brexit, Dominic Cummings, ha sumido al gobierno de Reino Unido en su peor crisis hasta el momento. Cummings, que pocos sabrán quién es el asesor que tiene los planes maestros y creador del Brexit, y que en los últimos días se ha visto envuelto en la polémica. ¿Por qué? Muchos se preguntan. Pues porque se saltó el confinamiento en el Reino Unido y viajó más de 400 kilómetros de Londres a la ciudad de Durham, donde es natal, cuando ya presentaba síntomas de la COVID-19 para ver a su familia. Pero Boris Johnson continuó manteniéndole en su puesto de asesor, ya lo defendió el pasado domingo en una rueda de prensa extraordinaria del coronavirus. Esto demuestra la enorme dependencia del primer ministro británico hacia el ideólogo de la campaña del Brexit y el hombre que actualmente se dice que es quien tiene más poder en Downing Street. Johnson ha decidido salir él mismo a intentar atajar el clamor contra Cummings desatado en los medios británicos, que fueron los que filtraron y publicaron esta noticia, entre la oposición con los laboristas comiéndole los talones y sobre todo, y esto es muy relevante, entre las filas conservadoras. La idea de que el principal ideólogo y estratega del primer ministro se consideraba legitimado para saltarse las reglas impuestas al resto de la población había encendido en llamas a los aliados de Johnson, temerosos de que un escándalo así dilapidara el capital acumulado en los últimos meses. Pero esto no ha servido de mucho, la polémica está servida y todo parece que va a continuar en las próximas semanas.
Acabamos en Venezuela y es que la Fiscalía venezolana redobla la presión contra Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López y que abandera a Juan Guaidó como jefe del Parlamento. Tarek William Saab, responsable de la institución controlada por el chavismo, tramitó este lunes un recurso ante el Supremo para solicitar que el partido sea declarado como una organización terrorista por alentar y participar en golpes de Estado y que se establezcan sanciones a sus miembros. En una alocución retransmitida por televisión, el fiscal designado por la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro aseguró que la formación conformada en 2009 y habilitada como partido en 2011 tiene una historia criminal y una génesis neonazi. La Fiscalía acusa de todas las manifestaciones contra el régimen que han causado muchos fallecidos y que han sido por causas injustificadas, los considerados golpes de Estado. Guaidó ha sido parte de Voluntad Popular desde su formación, aunque en enero anunció que se separaba de su militancia para enfocarse más en la transición política. Su equipo más cercano sí que pertenece a ese partido. Y hasta aquí un nuevo Daily Ten, el del martes 26 de mayo de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos. Como siempre les recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter aquí les habla @Iván_Beas4, en Instagram @Depolíticas_ y en YouTube youtube.com/Depolíticas. Les espero mañana con más noticias políticas.